Buenos días, señores. Voy a pasar asistencia. Benavides. Bendezú. Buenos días, ingeniera presente. Buenos días. Coveñas. Presente. Guadalupe. Ingeniera, buenos días. Buenos días. Guerrero. Guamaní. Huarcaya. Julca. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Medina. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Norabuena. Núñez. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Ochoa. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Peña. Presente. Polo. Quispe. Rivas. Santana. Sornosa. Tello. Gu. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. ¿Tienen alguna pregunta sobre la teoría o el problema que les he dejado de tarea? De modelamiento en XRAS, de este ejercicio se refiere, ingeniero. ¿Sí tienen alguna pregunta? Aparte del archivo del XRAS, se presentaría en Word algunas captura del isométrico, dijo. Sí, o sea, un pequeño informe diciendo cuáles son las condiciones de borde, o sea, las condiciones hidráulicas y las condiciones de borde y luego una salida. Ahí tendrían, si es que el perfil sale mal, pueden capturar el isométrico. Okay. Para el jueves, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar con el tema de flujo en canales aluviales. Aquí habíamos visto que vamos a estudiar las propiedades de los sedimentos y justamente en eso estábamos. Y luego vamos a diferenciar el flujo en canales de arena del flujo en material grueso. Habíamos visto las propiedades de tamaño, la clasificación granulométrica, forma, velocidad de caída. Y dijimos que este gráfico que nos da la velocidad de caída en función del diámetro, de la temperatura y del factor de forma es el que recomendamos para determinar la velocidad de caída. Y después vamos a seguir viendo las propiedades. Y el primero que diremos es que dado que hay una variación de tamaños en los sedimentos, no es suficiente con tomar algunos valores, sino que deberíamos conocer cuál es la distribución de tamaños. Y estos pueden ser diversos, por lo que se pueden requerir diferentes métodos de medición. El método de tamizado está, digamos, considerado para las mallas comunes,
En nuestro país es la malla 200 y la de 3,5 pulgadas. Y aquí se indica que debería tener entre 100 y 500 gramos de material. Para el tubo de acumulación visual, que corresponden a tamaños más pequeños, aquí se indica entre 0.062 y 2 milímetros. Se requiere una cantidad muy pequeñita que podría ser entre 0.05 y 15 gramos. Para el análisis de pipeta, para tamaños muchísimo más pequeños, aquí vemos entre 2 micras y 62 micras. Se necesita de 1 a 5 gramos y con una concentración de 2.000 a 5.000 miligramos por litro. Y luego tenemos otro procedimiento para los tamaños más grandes, que puede ser entre 12 milímetros y 1 metro, para el cual se recomienda contar 100 guijarros. Este método de conteo de guijarros implica que en la zona de estudio se toman 100 guijarros y se determinan sus tamaños. De tal manera que para cada tamaño se establece cuántos guijarros se tiene y con lo cual se puede hacer una distribución de frecuencia de tamaños, determinar promedios, etc. Pero también hay otro método alternativo que estamos indicando aquí, que está basado en una cuadrícula. En este ejemplo es una cuadrícula de medio metro por medio metro y pueden ver ustedes que ahí se ha gradado cada 10 centímetros. 1, 2, 3, son 40 centímetros por 40 centímetros. Y entonces lo que se hace es considerar todo el material que está dentro de la cuadrícula. Como pueden ver en este ejemplo hay una matriz que es areno-limosa y allí hay unos guijarros. Este método de la cuadrícula está basado para hacer el análisis de los guijarros. De tal manera que de la fotografía se puede determinar cuáles son, digamos, los tamaños representativos para estos guijarros, que son mayores a 3,5 pulgadas, que sería la malla más grande que podemos usar. Y con lo cual ya podríamos sacar la distribución granulométrica de estos guijarros. Y después lo que necesitamos es saber cuál es el porcentaje que existen de tamaños mayores a 3,5 y luego los tamaños menores ya van al análisis de tamizado. Y luego se tiene que hacer una curva granulométrica integrada. Para la curva granulométrica integrada lo que se considera es cuál es el porcentaje que va en cada grupo. Digamos que si para una determinada muestra utiliza el método de tamizado, el método de conteo de guijarros o el total o el de la cuadrícula, quise decir, y además el análisis de pipeta. Entonces después tenemos que incorporar que cada una de esas partes corresponde a un todo. Y para ello tendríamos que saber cuál es el porcentaje del material que se ha visto en tamizado, cuál es el porcentaje que se ha visto en pipeta, y cuál es el porcentaje que está con el método de conteo de guijarros o de la cuadrícula, para poder tener una curva granulométrica integrada que incluya todo el material. Ahora, cuando se tiene que hacer, digamos, el análisis de pipeta, de hecho se tiene que separar la arena de los finos. Y aquí además indican que si la muestra de sedimentos a ser analizada, ya sea el material de lecho o el material en suspensión, tiene considerable material fino, con un diámetro de sedimentos mayor que 0.062 milímetros, se debe separar previamente al análisis. Y para ello se recomienda separar la porción gruesa de la fina, tamizando en húmedo usando agua destilada. Y en este caso ellos usan la malla 250. En nuestro país la malla que usamos normalmente es la 200. El material que pasa a dicha malla deberá ser analizado con pipeta. Además se requiere conocer la granulometría fina o secado e incluirlo como porcentaje que pasa a la malla. O sea, lo que habíamos dicho, nosotros tenemos una muestra. En el campo procesamos todo el material que pueda ser muy grande. Podrían haber incluso grandes bloques,
con tamaños mayores a 1 metro. Luego tendríamos que aplicar lo que es conteo de guijarros para la malla 3,5 hasta 1 metro. Luego lo que es tamizado desde malla 200 hasta 3,5. Y el análisis de pipeta para menores de la malla 200. De esta manera encontramos que va a haber una distribución granulométrica de tamaños. Y esa distribución granulométrica se puede expresar en diferentes formas. La que estamos mostrando aquí está dada por intervalos. Y en el eje de ordenadas tenemos el peso por intervalos de clase, en este primer gráfico. Mientras que en el segundo y en el tercer gráfico tenemos porcentaje de peso por intervalo de clase. Este gráfico de aquí está en logaritmos. Eso es porque hay una gran variación de tamaños. Mientras que los gráficos que mostramos aquí están en aritmético. Bueno, ¿qué es lo que podemos observar en estas curvas de frecuencia que están dadas por intervalos? Es decir, frecuencia parcial o frecuencia, que nos daría el peso que corresponde a cada intervalo de clase en este gráfico. Aquí tenemos que, dependiendo del logaritmo de diámetro, se ha hecho intervalos de igual espaciamiento, y ahí se ha encontrado que los sedimentos se distribuyen en esta forma. Esta distribución de frecuencias, ¿cómo se conoce? ¿Qué nombre se le da a esta distribución de frecuencias que es simétrica, tiene una forma de campana? Normal. Entonces nosotros podríamos esperar que los sedimentos se distribuyan normalmente, pero no siempre es así. Por eso es que se muestran algunos casos aquí en los otros dos gráficos. En el segundo gráfico tenemos porcentaje de peso en cada intervalo de clase. Ese porcentaje de peso se determina dividiendo el peso por intervalo de clase entre el intervalo total y por 100. De tal manera que esta escala de porcentaje es proporcional a la escala de peso. Y aquí nos muestran varias muestras de sedimentos. Tenemos que esta muestra A y la muestra D son muestras simétricas con respecto al valor promedio, que aquí está denotado como D sub M. Sin embargo, vemos que en la muestra A hay una mayor variación de tamaños, mientras que en la muestra D hay una menor variación de tamaños. ¿A cuál de estas dos muestras se le conoce como bien graduado? ¿A la muestra A o a la muestra D? Hola. A la A. Muy bien, o sea, la que tiene mayor variación de tamaños es la que se considera como una muestra bien graduada. Mientras que la muestra D entonces es una muestra mal graduada, en la que podemos ver que hay una variación muy pequeña de tamaños. Para esta muestra D podríamos decir que el valor de DM podría ser más representativo que para la muestra A, puesto que la mayoría de los tamaños están alrededor de DM. En cambio, en la muestra A hay una gran variación de tamaños. Y el valor medio solamente es un índice. Tenemos además de que aquí existen otras curvas que están indicadas como la curva E y la curva F. Diríamos que esas curvas corresponden a una distribución normal. No, porque no son curvas simétricas. Son curvas asimétricas. En el caso de la curva E, podemos observar que tiene una simetría en la cual la mayor cantidad de valores, digamos que tenemos aquí valores que están entre 1/6 y 1/4. Y el valor medio corresponde a 1/4. Y luego tenemos los otros valores que están entre 1/4 y 2 milímetros.
Entonces podemos ver que la mayor cantidad de valores corresponden a mayores de 1/4 de pulgada, que serían los porcentajes que tenemos aquí. Aquí tenemos hasta 40% con DM y luego aquí tenemos, digamos, 40 y 30, 70 y 20, 90, que corresponde a los tamaños mayores. Con lo cual, esta muestra tiene una simetría hacia los valores menores. Mientras que la muestra F tiene una simetría hacia los valores mayores. En todos los casos, se indica que el valor medio es el mismo, DM. Sin embargo, el valor que tenemos aquí, ¿cómo se conoce? Este valor que corresponde a este pico que tenemos aquí en las dos curvas CF, ¿con qué diámetro se conoce? ¿Con qué nombre, digo, se conoce ese diámetro? ¿Diámetro máximo o en estadística? De máxima frecuencia. Este es el diámetro de máxima frecuencia. Entonces, ¿de qué manera podemos saber si la simetría es a la izquierda o a la derecha? Nos referimos mejor al de máxima frecuencia. En este caso, el diámetro de máxima frecuencia en la muestra E es 1/4 de pulgada, mientras que el diámetro medio está entre 1/4 y 1/2. Y en la muestra F, el diámetro de máxima frecuencia es 1/2. Entonces decimos que una curva granulométrica es asimétrica hacia la izquierda cuando su diámetro de máxima frecuencia es menor que el diámetro medio. Y es asimétrica a la izquierda cuando su diámetro de máxima frecuencia es mayor que el promedio. Esto es más fácil que estar tratando de determinar cuántos valores mayores hay que el diámetro medio. Aunque si nosotros consideramos que este es el diámetro medio, en realidad siempre tenemos que aquí, este lado está la mayor cantidad de valores para la muestra E. Y hacia el otro lado, la mayor cantidad de valores para la muestra F. Y luego tenemos otra comparación en este gráfico que está como B. Aquí todas las muestras son normales, pero se diferencian en el valor del diámetro medio. Esta muestra A sigue siendo la misma que se tenía aquí, que tiene un diámetro medio entre 1/4 y 1/2 milímetros. Pero tenemos esta otra muestra B, que tiene la misma distribución de frecuencias, pero con un diámetro medio menor. Y esta otra muestra C, que también tiene distribución de frecuencias normal, igual al de la A, pero que tiene otro diámetro medio. Con esto, nosotros lo que queremos mostrar es que el diámetro medio es un valor que normalmente utilizamos en todos los cálculos. Pero sin embargo, aún teniendo el mismo diámetro medio, la distribución de frecuencia podría ser diferente y por tanto el comportamiento de los sedimentos también. Otra forma de presentar las curvas de frecuencia es mediante gráficos acumulados. En este gráfico dice porcentaje más fino y aquí tenemos el diámetro en milímetros. Esto es lo que nosotros conocemos como porcentaje acumulado que pasa. En el análisis granulométrico sería todo lo que se tiene menor a un diámetro de malla, pero acumulado. Como son curvas acumuladas, tienden a tener una forma de S. Sin embargo, aquí nos muestran la diferencia entre todas las muestras que estaban en los gráficos anteriores. Podemos ver que en este gráfico, en el cual el diámetro está en milímetros, y también el porcentaje que pasa, ambos están en milímetros. En milímetros quise decir en escala logarítmica. Aquí el diámetro está en milímetros y escala logarítmica. Y aquí está el porcentaje que pasa en porcentaje y en escala logarítmica.
Y tenemos que la muestra B, la A y la C, que correspondían a una distribución normal, se muestra como una línea recta. Esto también se puede tener si es que la gráfica corresponde a una gráfica de logaritmo normal. Pero esta forma particular de la gráfica es la que hace que el A, B y el C se vean como líneas rectas. Y aquí habíamos mostrado también las gráficas E y F. La E y la F que tienen el mismo diámetro medio que la A, pero que tienen distinta distribución de frecuencia. Entonces aquí podemos ver que estas se ven como una curva y se diferencian. Aquí en la F podemos ver que presenta valores más pequeños para las menores frecuencias y valores, y mientras que en ambos casos se tiene que la curva E presenta valores mayores que la curva F, tanto para frecuencias pequeñas como para frecuencias grandes. Y la forma es distinta. Aparte de ver la distribución de frecuencias, ya sea en el gráfico de frecuencias parciales o estas que son acumuladas, nosotros podemos determinar de esos gráficos lo que se conocen como el D50, que sería el diámetro, en el cual se tiene que el 50% del material es menor o igual al valor especificado. Porque este es el porcentaje que pasa. Tenemos entonces que este D50 no necesariamente es igual al D medio. En estas gráficas hemos dicho que tanto el F, el A y el E tienen el mismo diámetro medio. Eso es lo que estaba en el gráfico anterior. Un diámetro medio entre medio y 1/4 pulgada. Medio y 1/4 pulgada. Aquí es donde tenemos el diámetro medio para las 3 muestras. Este diámetro medio, en este caso, está bastante cercano al D50. Aunque no son iguales, son bastante cercanos. Pero digamos que si hubiera otro tipo de distribución, el D50 podría ser muy distinto al diámetro medio. Sin embargo, en muchos casos usamos el D50 como si fuera equivalente al diámetro medio, lo cual no siempre se cumple. Y además podemos sacar otros valores como el D30 o el D95, etc. Para poder explicar de alguna forma numérica esta distribución de tamaños, se utiliza este índice que es el coeficiente de gradación, que mide este promedio de los cocientes entre el D50 y el D16, el D84 y el D50. Aquí tenemos que el D16 es menor que el D50 y menor que el D84, porque el D84 es el material para el cual pasa el 84% de todo. El D50 es el diámetro para el que pasa el 50% del material. Y el D16 el diámetro para el que pasa el 16% del material. Y esto entonces nos permite medir el coeficiente de graduación. Si es que estos valores fueran muy cercanos entre sí, entonces el cociente tendería a ser 1. Y esto sería un material mal graduado. Y a medida que son más diferentes, es que este coeficiente de graduación se va haciendo distinto de 1. En algunos casos, en algunas de las fórmulas que hemos visto de velocidad de caída, nosotros simplemente, ya sean fórmulas, gráficos o lo que fuera, cuando veíamos la velocidad de caída nos decía el diámetro del material. Y ahí nosotros estábamos considerando como si todo el material tuviera un mismo diámetro. Pero si tenemos que hay distintos diámetros,
Entonces ahí nosotros podríamos considerar cuál es el diámetro representativo. En algunas ecuaciones se dice que el diámetro representativo es el de 50. Sin embargo, algunos explican que es el de 80, el de 95, el de 85 o el de 90. Pero lo que debemos estar alertas es ver cuál de las expresiones es la que exige cada fórmula o cada autor, con qué diámetro es que debemos calcular la fórmula. Y el otro detalle es que cuando no se especifica, deberíamos considerar la posibilidad de utilizar no solamente un diámetro representativo, sino dividir la muestra, digamos, en algunos intervalos que nos permita considerar condiciones homogéneas del material y que puedan ser aplicados para alguna fórmula en particular. Habíamos dicho que usamos el D50 como si fuera el diámetro medio. Sin embargo, también hay unas fórmulas que nos permiten encontrar este valor medio y también otro diámetro que se pueda considerar como representativo. Y esas son las fórmulas que vamos a ver aquí. Aquí tenemos esta que nos dice diámetro efectivo de materiales bien graduados, para lo cual se determinan los diámetros que tienen porcentajes de que pasa a 0, 10 y múltiplos de 10. Por ejemplo, tenemos que para i igual a 1 se hace el promedio entre el D0, el D10, y para i igual a 2 se hace el promedio entre D10 y el D20, y así sucesivamente. De tal manera que para i igual a 10 tenemos que es el promedio del D90 y el D100. Y aquí nos encontramos que entonces este coeficiente de gradación se calcula como la sumatoria de estos D sub i que se han calculado elevados al cubo, divididos entre 10 y a la 1/3. Y se considera que este diámetro sería representativo de toda la distribución granulométrica de la muestra. Otra expresión de diámetro medio está basado en el análisis de tamizado. Si solamente se utiliza el análisis de tamizado, entonces tendríamos que se puede determinar el diámetro medio como esta sumatoria de P sub i por DSI entre 100. Esto es considerando todo el material que se tiene en una determinada malla. Es decir, se hace el análisis granulométrico y se determina cuál es el material que ha sido detenido en una malla. De tal manera que nosotros podemos encontrar la diferencia del porcentaje de peso entre dos mallas. Y esto sería el valor de P sub i. Y el D sub i es la media geométrica de las dos mallas, que sería la raíz cuadrada del producto de los extremos en un rango dado. Otra propiedad que estamos revisando aquí es el peso específico. Ya hemos visto el valor del peso específico del agua, pero sin embargo, cuando se tiene sedimentos, ese peso específico podría variar. Y además tenemos que diferenciarlo del peso específico de sólidos. De tal manera que cada partícula sólida tiene un peso específico, una densidad ρ sub s y un peso específico gamma sub s, que es un valor característico. Por lo general, cuando hay presencia de material cuarzoso, el peso específico, y que lo consideramos para las arenas, es de 2,65 toneladas por metro cúbico. Y muchas veces trabajamos no con el valor del peso específico o la densidad, sino con el valor relativo, que lo podemos determinar como el cociente de la densidad del sólido entre la densidad del agua, o si no, el peso específico del sólido y el peso específico del agua, ya que numéricamente son iguales. El peso específico relativo es numéricamente igual a la densidad relativa. De tal manera que para el cuarzo, teniendo en cuenta que el gamma es de 1 tonelada por metro cúbico,
tendríamos que el valor es 2,65. Ahora, tenemos que esa tonelada por metro cúbico habíamos visto que corresponde a 4 grados Celsius. Pero si tenemos otros valores de temperatura, el gamma podría variar. Y por tanto el peso específico relativo también variaría. Una propiedad que vamos a utilizar mucho en este curso es el peso específico del material sólido sumergido, que sería el peso menos el empuje. El peso que se calcula mediante la densidad del sólido o el peso específico del sólido, y el empuje que se calcula como el volumen multiplicado por el peso específico del agua. De tal manera que el peso específico del material sumergido quedaría expresado como gamma S menos gamma. Y si es que lo queremos como relativo, o sea, peso específico relativo del material sólido sumergido, nos queda esta expresión delta. Gamma S menos gamma entre gamma. Como en el cuarzo hemos dicho que gamma S entre gamma es 2,65 y el peso específico relativo del agua es 1, entonces aquí tenemos que sería 1,65 el peso específico relativo. Ahora, si es que existe una determinada concentración, el peso específico del agua ya no va a ser igual al peso específico del agua pura, sino que tendríamos que hablar de un peso específico de la mezcla. Y esa mezcla va a depender de la concentración. Y ojo que la concentración se tiene que determinar en peso. Vamos a hablar más de esto en las siguientes diapositivas, pero ojo que la concentración está en peso. Y entonces tenemos aquí que el peso específico de la mezcla se puede determinar con esta expresión. De tal manera que cuando la concentración es 0, el peso específico de la mezcla es igual al peso específico del agua. Pero si la concentración fuera 1, esto significaría que todo está lleno de sólidos y entonces el peso específico de la mezcla sería igual al peso específico de sólidos. Aquí hacemos una diferencia entre la concentración en volumen y la concentración en peso. A la concentración en volumen se le llama C sub B y a la concentración en peso CW. Aquí estamos mostrando una muestra de suelo. Y en esa muestra de suelo encontramos que existe un volumen de vacíos y un volumen total. Y que anteriormente, que le podríamos llamar como aparente, porque es el volumen de sólidos más el volumen de vacíos. Y que va a depender de cómo es que están estos vacíos. De tal manera que podemos considerar que la concentración en volumen es el cociente del volumen de sólidos entre el volumen total, que sería el volumen de sólidos. Aquí se está considerando como un BW, considerando que todo estuviera saturado, entonces los vacíos estarían completamente llenos de agua. En cambio, la concentración en peso está por el peso de sedimentos entre el peso total. Y de tal manera que la concentración en peso se puede encontrar en función de la concentración en volumen, teniendo en cuenta el peso específico relativo de los sólidos, que es gamma S entre gamma. Y con esta expresión, donde CW es la concentración en peso y CB la concentración en volumen. Además se tiene que la concentración en peso a veces se expresa como partes por millón, en la cual diríamos que esto correspondería a considerar que la concentración en partes por millón es 10 a la sexta de la concentración en peso. Y otra forma de expresar también es en miligramos por litro. De tal manera que aquí tendríamos que se puede relacionar la concentración en partes por millón y también la concentración volumétrica con la concentración en miligramos por litro.
Y entonces aquí tenemos en este cuadro una comparación entre los valores. Tenemos que la concentración volumétrica de puntos de 10 a la menos 4 equivale a 2,6 por 10 a la menos 4. Y así podemos ir considerando diferentes, aumentando la concentración volumétrica. Y encontramos que una concentración volumétrica de 0.025 es equivalente a una concentración en peso de 0.06. Esto es considerando que esto es arena, o sea, con 2,65 de peso específico de sólidos. Y también está la equivalencia en miligramos por litro y en partes por millón. Aquí decía que la concentración en partes por millón es 10 a la sexta la concentración en peso. De ahí es donde sale esto de 2,65. Y aquí entonces ya tenemos que estas concentraciones de partes por millón y miligramos por litro no son tampoco numéricamente iguales, sino que también hay una diferencia. Ahora, aquí se ha hecho una diferencia entre lo que serían las partículas en suspensión, es decir, que están en el agua con una concentración pequeña, al hiperconcentrado, en el cual la concentración es muy grande. Entonces diríamos que una mezcla es hiperconcentrada cuando tiene una concentración volumétrica mayor a 0.05 o una concentración en peso mayor a 0.12, o sea, 12%. Concentración en peso mayor a 12% o concentración en volumen mayor a 5% ya nos da un flujo hiperconcentrado. Sin embargo, tendríamos que en el rango entre 2,5 y 5% el flujo es muy concentrado. Y en este curso nosotros vamos a estudiar principalmente las expresiones que correspondan a tener el flujo en suspensión. Es decir, con concentraciones volumétricas menores a 2,5% o concentraciones en peso menores al 6%. En esta tabla también se están indicando valores de porosidad y valores de relación de vacíos. La porosidad es otra propiedad que nos da el cociente del volumen de vacíos entre el volumen total de una muestra. Dado que ese volumen total depende de cómo están distribuidos los vacíos, para poder medir la porosidad se necesita que las muestras sean no disturbadas. Y entonces nos tenemos que en esa muestra de suelo vamos a tener las partículas sólidas y además tenemos los vacíos. Y en esos vacíos pueden estar el agua llenando por completo los vacíos y en ese caso se dice que ese es el suelo saturado. O podría estar llenando solamente alguna parte de los vacíos, en lo cual se diferencia el agua capilar, que es la que asciende por capilaridad desde el nivel freático, aprovechando, digamos, que los intersticios son pequeños. Y además podemos tener agua molecular, que es el agua que está sujeta a las partículas sólidas por fuerzas higroscópicas, o fuerzas moleculares que están relacionadas con fuerzas electromagnéticas de adhesión entre el agua y la partícula sólida. O también podrían estar llenos de aire. Entonces tenemos que la porosidad es el volumen de vacíos entre el volumen total, mientras que la relación de vacíos es el volumen de vacíos entre el volumen de sólidos. Y entonces la relación de vacíos, que la denotamos como E, se relaciona con la porosidad con esta expresión. Porosidad, volumen de vacíos entre volumen total, y relación de vacíos es volumen de vacíos entre volumen sólido. Y se relacionan con esta expresión. Y aquí las teníamos en esta tabla, la porosidad y la relación de vacíos para el caso de estos flujos hiperconcentrados.
Otra propiedad es el ángulo de reposo. Como el nombre lo dice, el ángulo de reposo es aquel ángulo en el cual un material no cohesivo se mantiene estable. Sabemos que por la acción de la gravedad, cada una de las partículas tendería a caer. Sin embargo, existe un ángulo en el cual las partículas pueden estar en reposo sin caer. Es por eso que este se conoce como el ángulo de reposo, aunque también recibe el nombre de coeficiente de fricción o ángulo de fricción interna. Tenemos que si el material tuviera un talud mayor al ángulo de reposo, comenzarían las partículas a caer hasta alcanzar este ángulo de reposo y entonces ya se mantendrían estables. Aquí lo hemos denotado con la letra phi y en este gráfico se muestra el ángulo de reposo en grados en función del diámetro medio en pulgadas y el diámetro medio en milímetros. Podemos ver en esta gráfica que el ángulo de reposo está variando entre valores cercanos a 30 grados hasta valores menores a 45 grados. Y que esto va a depender del tipo de material. Si es que es muy redondeado, entonces los ángulos de reposo son pequeños. Y estos van aumentando a medida que el material se va haciendo muy angular, encontrando los valores mayores para piedras partidas. Ahora, en este gráfico se muestra un eje paralelo que dice pendiente, que serían estos ángulos expresados como talud, en el cual el 1 representa el vertical y el otro valor representa el horizontal. Esto es porque cuando diseñamos canales, nosotros le damos un valor de talud y por convención, en ese talud tomamos el 1 como vertical y el otro valor como horizontal. Y la razón por la que se está comparando aquí el ángulo de reposo con el talud es porque cuando diseñamos un canal que no va a ser revestido, bueno, sea revestido o no sea revestido, ese canal, o si tenemos que perfilar un río para que sus riberas se mantengan estables, este debe tener un talud menor o igual al ángulo de reposo. Es por esa razón que aquí se está mostrando estos taludes que son comunes, porque uno no, digamos que no es común perfilar en cualquier valor. O sea, no usamos 1 en 1.17, sino que usamos estos valores que son típicos. Por ejemplo, 1 en 1/4, 1 en 1,5, 1 en 1/3 o 1 en 2. O 1 en 1.5, que sería esto acá, 1 en 1.5. Y entonces lo que tenemos que fijarnos es en el valor del ángulo de reposo. Por ejemplo, si el diámetro de la partícula es de 10 milímetros, que estamos aquí 10 milímetros, y tenemos que el material es redondeado, tenemos que el ángulo de reposo es de 32 grados. ¿Con qué talud perfilaríamos el canal? Para eso es que usamos esta escala que está aquí, el talud inmediatamente inferior, 1 en 1/3, o sea, 1 en 1.75. Y ese sería el valor que utilizaríamos para perfilar. En cambio, con ese mismo diámetro de 10 milímetros, si nosotros estamos con piedra partida, tendríamos que el ángulo de reposo es de 39 grados. Y el valor inmediatamente inferior es con 1 1/4, o sea, 1 y 1.25. Que sería el material, el talud con el que podríamos diseñar un canal en ese material, o con el que podríamos perfilar el río, las riberas del río, para que se mantengan estables. Aquí presentamos otras tablas para el ángulo de reposo, que se conoce también como el ángulo de fricción interna del terreno. Noten ustedes que acá hay una diferencia entre esta gráfica y la anterior. Y la diferencia está en que este es el diámetro medio, mientras que en el de acá lo que se está indicando es el D75 del material no cohesivo.
Anteriormente habíamos visto que si el diámetro medio fuera 10 milímetros, ¿cuánto sería el D75 si el diámetro medio fuera 10 milímetros? Depende de la distribución granulométrica, pero de hecho tiene que ser mayor a 10 milímetros. Entonces digamos que si fuera 15 milímetros y si fuera redondo. Entonces aquí nos encontramos que el ángulo de reposo sería 30 grados. Y si fuera muy angular, sería 38 grados. Este gráfico entonces nos permite determinar los ángulos de reposo en función del D75 y desde muy redondo hasta muy angular. Y aquí incluso muestra valores de ángulos de reposo de 10 o 12 grados hasta un poquito más de 40. Esta tabla que tenemos aquí nos da los ángulos de reposo en función de las características globales del material. Por ejemplo, dice tierra, arena, arcilla, gravilla o grava. Que estos se diferencian por sus tamaños. Pero aquí no se está haciendo una precisión al tamaño, sino que se quiere establecer la relación entre el contenido de humedad y el ángulo de reposo. Por ejemplo, para la tierra, tenemos que si está seca tendría 37 grados, pero si está húmeda serían 45 grados, y en cambio si está empapada, ya disminuiría nuevamente a 30 grados. Esto, digamos, está en cierta manera ligada con las propiedades cohesivas que tiene la arcilla, que por lo general se encuentra en el material que denominamos tierra. Aunque también esto depende porque podría también tener limos. Luego tenemos que con la arena se tiene un comportamiento similar. Seca tiene un ángulo de reposo de 33, húmeda de 40 y si está empapada 25. Y con las arcillas, el ángulo de 45 grados, pero húmeda ya baja a 22. Y con las gravas se tiene un ángulo de reposo de 45 grados si es que están húmedos. Y si es que tienen gravas con cantos rodados, es decir, tamaños mayores, 30 grados. Y también, bueno, aquí está repetido creo que he repetido la misma diapositiva. Esta me faltó anular, porque es la misma. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta ese punto? Ingeniera, mencionó que el diámetro medio es el D50, también se puede considerar el D50, ¿no? Sí, pero siempre haciendo la salvedad de que no necesariamente el D50 es un buen valor para el diámetro medio. Pero, ¿cuál sería la diferencia si es el que más se repite al estar en la mitad? No necesariamente es el más frecuente. Por eso justamente que mostramos aquí estas gráficas. En estas gráficas vimos que la muestra A, E, F y D, todas tienen el mismo diámetro medio. Pero sin embargo, la muestra A es bien graduada, la muestra D es mal graduada, su comportamiento es diferente. Y luego tenemos que la muestra E y la muestra F son de distribuciones asimétricas. La muestra E tiene un valor más frecuente menor al promedio, lo que significa que sus partículas tienden a ser más finas, que la mayor cantidad de partículas que tiene son más finas que el promedio. Mientras que la muestra F tiene una mayor cantidad de partículas mayores al promedio. Digamos que mientras más asimétrica sea una muestra, su comportamiento va a ser más distinto del promedio. Sí, pero el D50 no se relaciona con la cantidad, o sea, también sería la que es El más frecuente D50 también. está relacionado con la frecuencia. Entonces, si la distribución es normal, podemos aceptar que el D50 tenga un valor muy cercano al diámetro medio. Pero si es que la muestra es muy asimétrica, entonces el valor más frecuente, el valor que tiene una frecuencia de 50%, puede ser muy diferente al diámetro medio.
Aquí no se nota mucho. Tenemos que este es el D50 y tanto la muestra B, la muestra D, la F y la A tienen un valor medio que está muy cercano a este valor más frecuente. Pero si es que fueran más asimétricos, entonces el D50 podría ser diferente o muy diferente al diámetro medio. ¿Y cómo se podría sacar el de 50 con más precisión? Y con el análisis granulométrico, o sea, dependiendo de cómo es la distribución de tamaños. De hecho, cuando estamos haciendo estos estudios, tenemos que hacer un análisis de tamaños. Y esto va a depender de qué tamaños existen en las muestras. Entonces, tenemos que, haciendo esa distribución granulométrica, es que nosotros podemos determinar cuál es la distribución de tamaños y ya tenemos las curvas granulométricas. Ah, Y al tener claro. las curvas granulométricas podemos determinar el D50 y todos los que queramos, el coeficiente de gradación. Y también podemos determinar el diámetro medio. Claro, el diámetro medio no es el más frecuente, ¿no? No, O sea, el diámetro vaya, medio no es el más frecuente. es el que está a la mitad de la granulometría, se podría decir. El diámetro, por eso es que estos autores han tratado de encontrar una expresión de diámetro medio. Diríamos que si se pudiera establecer un tamaño para cada partícula, el diámetro medio sería el promedio de todos los tamaños. Pero como son miles de partículas, entonces hacemos una aproximación. Y acá hay un autor que ha definido el diámetro efectivo como un diámetro representativo del material. Y este otro autor lo ha referido de esta manera. Ingeniera, ese gráfico que mostró es de acumulado, ¿no? El anterior. Sí, ese es el que nosotros llamamos la gráfica de porcentaje acumulado que pasa. Pero creo que es de acumulado porque está Es aumentando el acumulado, porcentaje. por eso estoy diciendo acumulado. Claro, que pasa, no. Que es el acumulado que pasa. O sea, está indicando que en el diámetro menor está el 100%. ¿No sería el acumulado total? En los acumulados siempre va a haber un 0 y un 100. Ahora depende cómo acumulamos. Si acumulamos empezando del más grande al más chiquito, o si acumulamos del más chiquito al más grande. Y esa es la diferencia entre el porcentaje acumulado retenido y el porcentaje acumulado que pasa. Para aclarar esto, mejor vamos a ver un ejemplo después del intermedio. Pero ese parece retenido, ¿no? No, este es el que pasa. Pero, por ejemplo, Aquí para... dice finer, o sea, más fino, porcentaje más pequeño. El que pasa es el más pequeño, el retenido es el más grande. Es que, por ejemplo, en malla número 1 hay hasta 95%, o sea, 95% pasa la malla número 1, no es mucho. Ah, Esta es no. la malla 5, esta es la malla 5. Está al revés. Disculpe. Ya la vi. Está aumentando el diámetro, creí que estaba disminuyendo. Sí, disculpe. Entonces tenemos intermedio hasta las 11:11 y ahí vamos a ver un ejemplo.
Señores, continuamos. Aquí habíamos visto que tenemos que determinar algunas propiedades de los sedimentos y les recomiendo revisar los ejemplos que están en nuestro libro de texto. ¿Cuál es nuestro libro de texto? El que tenemos aquí. Y en ese libro de texto primero vemos que es una publicación de la FHWA. ¿Qué cosa es la FHWA? Aquí dice, Administración Federal de Carreteras de los Estados Unidos. Tenemos entonces que esta publicación relativa a las carreteras es la que nosotros hemos seleccionado como libro de texto. Incluso la mayor parte del material del curso está basado en lo que dice en este libro. Ahora, la versión es de diciembre de 2001, pero sin embargo, digamos que este es nuestro curso introductorio. Y por tanto, consideramos que es adecuado. Allá. El que no sabe inglés, como tenemos las diapositivas que son como una traducción del libro, tienen que basarse en las diapositivas de clase. Pero aparte de eso, tenemos el libro del Dr. Rocha. El libro del Dr. Rocha, Hidráulica Fluvial. Y además hemos subido al aula virtual y también al disco virtual el libro de Hansen, que ahorita no me acuerdo si está en castellano o está en inglés. Voy a verificar eso ahorita. Tenemos en la bibliografía, el de Hansen también está en inglés, pero el libro del Dr. Rocha está en castellano. Y me parece que en el aula virtual he colocado además el libro de Ingeniería de Ríos, que sí está en castellano porque es de España. Todos ustedes tienen acceso al aula. Me equivoqué. Se está demorando. Un ratito, esperemos que abra. Sí. En el aula virtual está el libro de Ingeniería de Ríos de Vide, que también está en castellano. O sea, tienen ustedes en castellano el libro de Vide de Introducción a la Hidráulica Fluvial y tienen el libro del Dr. Rocha, que son muy buenos, o sea que ustedes pueden basarse en ese material. Además, las diapositivas de clase que están basadas en el libro de texto también están en castellano. Y tenemos que no podemos tomar el libro del Dr. Rocha como libro de texto porque no tiene todos los puntos, pero sí tiene la mayoría. E incluso también bastante del material que estamos presentando lo hemos tomado del libro del Dr. Rocha. Pero no tiene todos los puntos, por eso es que no lo tenemos como texto. Pero ustedes se pueden apoyar tanto en el libro de Vide de Ingeniería de Ríos, que está en castellano, como el libro del Dr. Rocha, que también está en castellano. Bueno, entonces sigamos con lo que estábamos. Tenemos que aquí dice ingeniería fluvial para emplazamientos en carreteras. Esta palabra encroachment
en realidad tiene una traducción que significa algo que está en el río. Por eso es que estamos utilizando la palabra emplazamientos de carreteras, ingeniería fluvial para emplazamientos de carreteras. Y aquí dice carreteras en el ambiente fluvial. Si bien el objetivo principal de este texto está referido a carreteras, presenta los fundamentos que nosotros usamos para este curso de introducción a la hidráulica fluvial. Y ya les había mostrado anteriormente el índice, pero lo que estamos repasando ahora son los fundamentos de flujo en canales aluviales. Noten ustedes que hasta tenemos el mismo número de capítulo. Fundamento de flujo en canales aluviales. Y estamos revisando lo que corresponde a propiedades de sedimentos y técnicas de medición. Entonces aquí está lo relativo a las propiedades de sedimentos que estamos revisando. Y tenemos que después de cada capítulo, en este libro se presentan problemas resueltos para flujo en canales aluviales en el sistema internacional y problemas resueltos para flujo en canales aluviales en el sistema inglés. Y son los mismos problemas. Así que si ustedes van a utilizarlos, deberían revisar los que están en el sistema internacional. Y nosotros queríamos ver ahora lo que correspondía al caso de distribución de sedimentos. Que estos están, ¿dónde están? A ver. Aquí pues en el 352. Entonces vamos a buscar el 352. Y tenemos problemas resueltos para flujo en canales aluviales en el sistema internacional. Este problema 1 dice propiedades de sedimentos y velocidad de caída. Y tiene el título de canal de lecho de arena. Dice la distribución de tamaños de un canal de lecho de arena se muestra en la tabla 3.6. Entonces aquí podemos ver que nos da distribución de material hecho de arena, tamaños en milímetros, rango de tamaños y aquí porcentaje total en peso en cada rango de tamaños. Quiere decir que entre 0.002 y 0.0625 milímetros tenemos 0.8% del peso total. Y aquí también y podemos ver que los diámetros están aumentando y aquí nos dan los porcentajes en peso. Y lo que pregunta es que se calcule el diámetro medio de cada tamaño, luego el diámetro efectivo, el de 16, el de 50, el de 84, el de 90, el coeficiente de gradación y la velocidad de caída de cada rango de tamaño. Y entonces explican aquí que la medida geométrica se calcula como la raíz cuadrada de los extremos. De tal manera que ahí se tiene la media de cada uno. Luego el diámetro efectivo se determina, se está considerando como el diámetro medio, usando la fórmula de sumatoria de porción por DSI. Como justamente en la tabla nos están dando las porciones y nos están dando los diámetros que se calcularon anteriormente, de ahí se determina el diámetro medio, que para este ejemplo es 0.34 milímetros. Y aquí está el cuadro de cálculo. Están los diámetros de tamaños, las medias geométricas, porcentajes en cada tamaño que es dato. Y aquí está el porcentaje acumulado que pasa. Tenemos que en el diámetro mayor, que es 4, estaría pasando el 100%. Y luego, como tenemos los valores que quedan retenidos en cada punto, restamos el 100 menos el retenido en cada intervalo,
Y esto nos daría el porcentaje que pasa para cada uno de los tamaños, que se va a representar por la media geométrica. De tal manera que aquí esta columna de porcentaje acumulado que pasa nos va a permitir dibujar la curva granulométrica de porcentaje acumulado que pasa. Y esto es para calcular el diámetro medio, usando el producto del P sub i, que es el porcentaje en cada intervalo por el diámetro representativo del intervalo. Y además, para cada diámetro representativo de la gráfica se ha sacado la velocidad de caída. Y aquí explican. Usando la figura, y nosotros hemos recomendado una figura que incluye un factor de forma. Cuando no nos especifican cuál es el factor de forma, entonces tenemos que suponer que es de 0,7. Y para esa es que determinaríamos las velocidades de caída. Y luego haciendo la gráfica, aquí lo han graficado al revés. Por lo general siempre ponemos el porcentaje que pasa en ordenadas y el diámetro en abscisas. Pero da lo mismo. Igual, el D50 es el que pasa el 50%, que es 0.33. El D16, 0.24. Y el D90, 0.46. Y el D84, 0.44. Ahora comparemos el D50 con el D medio. 0.34 es el D medio. Y el D50 es 0.33. Son muy cercanos entre sí, pero no son iguales. Ahora, ¿cuál es el valor más frecuente? Díganme ustedes cuál es el valor más frecuente. El punto 354. Muy bien. Podemos ver que la mayor frecuencia de los intervalos corresponde a este 74.9%, que está en el rango de 0.25 a 0.5 y que está representado por el 0.354. O sea, el valor más frecuente es 0.354. El valor medio es 0.34. Y el D50 es 0.33. Es decir, el D50 no es igual ni al valor más frecuente ni al valor medio. Y bueno, con estos valores se calcula el coeficiente de gradación. Ahora, para el lecho de arena, se tiene estos valores de aquí, 0.125 hasta 8 milímetros. ¿Cuál es la diferencia? El tamaño. Por el tamaño, aquí podemos considerar que según lo que nosotros habíamos colocado en la clasificación AGU, 2 milímetros es la diferencia entre arena y grava. Pero aquí están empezando desde 0.25, desde 0.125 a 0.25. Y entonces aquí en el cuadro se tiene que la media geométrica de ese primer intervalo sería 0.177. Dado que todos los otros tamaños corresponden a valores mayores, esta muestra se considera como una muestra gravosa. Mientras que la muestra que se tenía anteriormente es una muestra arenosa. Tamaños entre 0.02 y 4 milímetros, aunque sabemos que el límite según la AGU está en 2 milímetros. Pero dado que la mayor parte está como arena, podemos decir que esta muestra es arenosa. Y bueno, el procedimiento es lo mismo para gravas que para arenas. Este otro ejemplo es de conteo de guijarros. Ahí se dijo que debería considerarse cuáles eran los tamaños. Y aquí dice el eje B, que corresponde a la longitud intermedia de 100 partículas que fueron escogidas en forma aleatoria y medidas en una línea y a lo largo del flujo de este río, ha permitido tomar los tamaños que se indican.
Y entonces nos indican ahí todos los tamaños y nos piden determinar el de 50, de 16, etc. Entonces, lo primero que han hecho es agruparlo en tamaños representativos y luego se ha determinado cuáles son los porcentajes y ya una vez que ya se tiene estos intervalos de clase, ya se puede determinar los porcentajes, que en este caso es el número de elementos en cada uno respecto al total. Y ya se puede determinar todo lo demás. Ahora, entonces tenemos que el porcentaje acumulado que pasa corresponde a que en el más grueso pasa el 100% y el más fino podría ser 0 o menos, dependiendo, porque recuerden que como son mallas, está limitado por el tamaño de la malla. Ahora, yo puse uno de estos problemas en un examen parcial. Y ningún alumno lo hizo bien. ¿Por qué? ¿En qué podrían haberse equivocado? Piensen ustedes, ¿dónde podría estar la fuente de error para que todos los alumnos se equivoquen? Bueno, digamos que un alumno lo hizo bien. En hacer la curva granulométrica. En hacer la curva granulométrica, ¿en qué podrían haberse equivocado? En los porcentajes que pasa y Sí, muy bien. En eso se equivocaron. O sea, aquí está ordenado así, .002, .0625, y aquí le pusieron 100. Y entonces empezaron a restar así. Y aquí les quedó 0. Y entonces la curva que hicieron no fue la de porcentaje acumulado que pasa, sino la de porcentaje retenido. Y por tanto, lo que hicieron estaba mal. Bueno, probablemente algo estaba bien, pero noten ustedes que si ya la curva está mal graficada, ni el D50, ni el D16, ni el D90, ni el D84 están bien, la curva tampoco está bien. ¿Y todo por qué? Por no diferenciar lo que es porcentaje acumulado que pasa del porcentaje retenido. Como aquí le pusieron 100 al más pequeño, resultó que lo que calcularon fue porcentaje retenido y por eso sus resultados estaban mal. Por eso está muy bien la observación de su compañero, que debemos tener presente que lo que está allí es porcentaje acumulado que pasa. Porcentaje acumulado que pasa. Por tanto, el 100% le corresponde al tamaño mayor. Y de ahí va disminuyendo. ¿Ya está claro entonces esto? Ya, aquí hay un problema del ángulo de reposo que simple y llanamente es cuestión de ir al gráfico y ver el ángulo de reposo. Y bueno, esto no lo hemos visto todavía, así que sigamos avanzando. Tenemos aquí que ya vamos a empezar a hacer una diferencia entre lo que es flujo en canales de arena y flujo en canales de grava. Y la diferencia fundamental está en que en los canales de arena se forman dunas y otros elementos que se conocen como formas de fondo. Eso nosotros lo conocemos claramente de los desiertos. En los desiertos son claras las dunas y sabemos que las dunas se mueven. Igual sucede con los sedimentos que están en el fondo del río. Cuando son arena o material más fino, entonces se forman elementos que van a depender de la velocidad del flujo. Si la velocidad del flujo es pequeña, podría haber incluso una condición en la que el lecho es plano, o sea, las partículas no se mueven porque la velocidad es muy pequeña. Pero a medida que se empieza a mover, entonces el agua comienza a arrastrar los sedimentos.
y esto da lugar a diferentes configuraciones de forma de fondo. Aquí se han dividido en dos grupos. Este que dice lower, que se refiere a régimen de flujo más bajo, aquí dice régimen de flujo bajo, y al upper, que se refiere al régimen de flujo alto, que está aquí, régimen de flujo alto. Y entre los dos habría una transición, que está aquí como transición. Entonces decía que cuando la velocidad es muy pequeñita, el fondo sería plano. Pero a medida que la velocidad comienza a aumentar, se comienzan a formar pequeños rizos en la superficie. Y si la velocidad comienza a aumentar, entonces se forman dunas. Pero en la superficie de las dunas hay rizos. Entonces podemos ver cómo cuando los rizos se presentan, estos cambian solamente la configuración del fondo. En cambio, ya cuando hay dunas, también cambia la superficie del agua. Ya no es horizontal, sino que va a tener una forma de ondas, digamos. Y vamos a tener la presencia de vórtices. Estos vórtices podríamos decir que son débiles. ¿Y cómo es que se mueven las partículas? La velocidad del flujo arrastra un grano y luego lo deja caer. Y entonces los granos se van moviendo así uno a uno, van moviéndose. Y esto hace que la duna vaya cambiando de forma y también vaya avanzando. Y entonces aquí tenemos unos vórtices que son los que empujan también estos granos hacia atrás, dando la forma característica de las dunas. Pero un flujo principal que comienza a arrastrar el resto de las partículas, entonces los granos se van moviendo y luego caen. Aquí estos vórtices los empujan hacia atrás, el resto sigue moviéndose. Y así se va configurando esta condición de dunas con rizos superpuestos. Pero si sigue aumentando más la velocidad de la corriente, ya los rizos superpuestos desaparecen y quedan solamente las dunas. Y noten ustedes que la influencia en la superficie del agua ya es mayor. Se tiene que estos vórtices tienen también una mayor influencia y hacen cambiar la superficie del agua. Pero si la velocidad aumenta mucho más todavía, entonces las dunas desaparecen. Por eso es que esta condición se conoce como de dunas lavadas. Y eso es lo que estamos resumiendo aquí. En el régimen de flujo bajo tenemos primero rizos, luego dunas con rizos superpuestos, luego las dunas y luego las dunas lavadas. Y ahí diríamos que hay una transición para seguir al régimen de flujo alto. En este caso consideramos que la velocidad va aumentando continuamente. Ha empezado desde una velocidad muy pequeñita, ha ido aumentando y sigue aumentando al régimen de flujo alto, en la que empieza con un lecho plano. O sea, el flujo tiene una velocidad grande, pero el lecho está plano. Y si la velocidad sigue aumentando, se forma una condición parecida a las dunas, pero que no es igual. Y por eso se llama antidunas con ondas estables. ¿Qué diferencia hay entre las antidunas con ondas estables y las dunas? ¿Qué diferencia hay entre estas antidunas con ondas estables y estas dunas? ¿Vórtices? Bueno, los vórtices, pero ¿qué más? ¿Cuál es la otra diferencia? ¿La energía, tal vez? No. Podríamos No. pensar que los vórtices originan una mayor pérdida de energía, podría ser. ¿Pero qué más? Su forma está superpuesta con la de la superficie del agua. Ajá, muy bien. Esa es la diferencia. Aquí podemos ver que la superficie del agua, su compañero usó la palabra superpuesta, pero diríamos que coincide con la superficie del fondo. O sea, tiene una inclinación similar.
Entonces aquí la superficie del agua se mueve como coordinada con el fondo. Casi como si fuera un flujo uniforme con pendientes paralelas, solo que no es uniforme porque claramente es variado. El fondo está variando, pero el agua se mueve sincronizadamente con el fondo. En cambio en las dunas no. Miren ustedes que cuando en la duna se tiene un pico, la profundidad del agua es más pequeña. Y en los valles, la profundidad del agua es mayor. Y se nota una mayor irregularidad en el agua. Entonces esa es la principal diferencia entre las antidunas con ondas estables y las dunas. Que el agua forma ondas casi como las antidunas que están en el fondo. Pero si la velocidad sigue aumentando, entonces estas ondas ya no son estables, sino que se rompen. Entonces ya se nota así un remolino. El agua es como decir que llega y se rompe, y bueno, continúa el flujo. Entonces estas de acá son las antidunas con ondas rompientes. Y si todavía aumenta más la velocidad, entonces también las antidunas desaparecen, pero ya no se vuelve el lecho plano, sino que se forma una zona de gran velocidad y de ahí se hace una poza. Por eso es que aquí está graficada una poza y una zona de gran velocidad. Esto es lo que se conoce como pozos y caídas. En la zona de las caídas el flujo diríamos que es supercrítico de gran velocidad, y en las pozas disminuye la velocidad y se produce también rompimiento de olas. En el régimen de flujo alto entonces hay lecho plano, antidunas, estacionarias y rompientes, y caídas y pozos, que son los regímenes de fondo en canales de arena. Y estos nosotros los podemos ver en la playa. A veces cuando el agua nos deja ver el fondo del mar, podemos ver que se forman estas formas de fondo. Y también existen varios videos en YouTube donde se muestran estas formas de fondo. Pero particularmente les invito a ver, no sé si lo anoté aquí, parece que no. No. Les invito a ver la página del doctor Gutiérrez, de la Católica. Buscando formas de fondo con Gutiérrez en la Universidad Católica, tenemos que él ha preparado un software que permite hacer la determinación de las formas de fondo para diferentes regímenes de corriente. Y también tenemos que, tiene unos artículos explicativos. ¿Dónde más pueden ver esto? En la página de Ríos Danzantes. Allí en la página de Ríos Danzantes también están midiendo las formas de fondo. Incluso uno de nuestros egresados está haciendo su tesis justamente determinando las características del río Guallaga, estudiando la variación de las formas de fondo en el río Guallaga. Probablemente ya debe estar por sustentar. Utilizando, y toda esta información está publicada en la página de Ríos Danzantes. Bueno, tenemos además que determinar cómo podríamos determinar o saber de qué dependen las formas de fondo. Tenemos que anteriormente hemos hablado de la velocidad. Dijimos, a medida que la velocidad aumenta, se van formando las distintas formas de fondo. Pero se encontró que esto no era directamente con la velocidad, sino con la potencia de la corriente. ¿Qué es lo que conocemos como potencia? Energía por unidad de tiempo. Y cuando hablamos de, muy bien, y cuando hablamos de la energía del flujo, ¿a qué energía nos referimos?
A la carga hidráulica, ¿no? A la energía hidráulica, que la podemos expresar como carga, calculando la energía por unidad de peso. Entonces sabemos que la energía mecánica la podemos tener como energía piezométrica, que estaría dada por el tirante. La energía de velocidad o carga de velocidad, que es v cuadrado sobre 2g, y la carga de posición, que está dada por z. Entonces, si nosotros queremos que esta carga se convierta en energía, la tendríamos que multiplicar por el peso. Y si eso lo dividimos en el tiempo, entonces sería la potencia de la corriente. Esa potencia de la corriente en realidad tendría unidades de energía por unidad de tiempo. Pero aquí nos están dando la potencia de la corriente en unidades inglesas y vemos que es pie libra o libra-pie, que sería momento o energía, entre segundo, que es tiempo. O sea, esto es potencia. Pero además está dividido entre el área. O sea que este término que utilizamos como potencia en realidad se refiere a potencia por unidad de área. ¿Y cómo la calculamos? Como el producto de la velocidad por el peso específico, el tirante y la pendiente. B, que es la velocidad media, gamma, que es el peso específico, Y sub 0, que es el tirante, y S, que es la pendiente. Entonces, de hecho, cuando la velocidad aumenta, la potencia aumenta. Por eso es que en el gráfico anterior decíamos que las formas de fondo se producían a medida que la velocidad aumentara. Pero este estudio experimental indica que no es solamente por la velocidad, en realidad es por la potencia de la corriente. Al cambiar la potencia de la corriente es que se forman las diferentes formas de fondo. Entonces, en este gráfico nos dan la potencia de la corriente versus la velocidad. Y vemos aquí que la velocidad se está manteniendo más o menos constante, pero sin embargo la potencia de la corriente está aumentando. Y al ir aumentando se van formando los rizos, luego se forman las dunas. Y la potencia de la corriente y la velocidad comienzan a aumentar y ya llegamos a la zona de régimen de flujo alto con lecho plano. Aquí teníamos entonces régimen de flujo bajo, aquí tenemos régimen de flujo alto. La velocidad y la potencia de la corriente siguen aumentando, se forman las antidunas. La velocidad y la potencia de la corriente siguen aumentando y tenemos aquí las antidunas, pero llega un momento en que la potencia de la corriente sigue aumentando, pero la velocidad no. Y esta es la zona que corresponde a la de caídas y pozos. Los valores que se están indicando aquí corresponden a una arena que tiene un D50 de 0,19 milímetros. Pero si tuviéramos otros tamaños, de hecho tendríamos otro comportamiento. Nos indican aquí que ese comportamiento también depende del número de fruto. Y para eso tenemos este gráfico en el que aparece el número de fruto y aquí aparece el tamaño de las partículas. Tenemos aquí arena fina, arena media, arena gruesa y arena y grava. Y lo que muestra el gráfico es el cambio de régimen de flujo bajo a flujo alto, basado en el tamaño de las partículas y el número de fruto. Entonces podemos ver que todos los casos se indican para flujo subcrítico. Y tenemos que para el caso de arena fina, el cambio de régimen de flujo bajo al régimen de flujo alto se produce con números de fruto alrededor de 0.2. En cambio, con arena gruesa, 0.45. Arena media. Y con arena gruesa, 0.65. Y ya cuando es una mezcla de arena o grava, se puede tener con números de fruto de cerca a 1. Ahí es donde se produciría el cambio de régimen de flujo bajo a flujo alto. Recordemos que en el flujo bajo están los rizos, las dunas con rizos superpuestos, las dunas y las dunas lavadas. Y en el régimen de flujo alto está el lecho plano,
las antidunas estables, las antidunas con crestas rompientes y los pozos y caídas. Este gráfico que mostramos aquí nos permite predecir las formas de fondo para cualquier material. Y vemos que hay dos números adimensionales representativos. El primero es el cociente entre la velocidad de corte y la velocidad de caída. En este gráfico, B asterisco es la velocidad de corte y W la velocidad de caída. Y el índice de estabilidad estaría dado por el cociente de la velocidad de corte por el diámetro entre la viscosidad cinemática. ¿Esta expresión les hace recordar algo? Velocidad de corte. La velocidad de corte, pero ¿qué más? El esfuerzo que conlleva. No es un esfuerzo. ¿Se acuerdan cómo definíamos? ¿Número de Reynolds? Ajá, muy bien, muy bien. Esa expresión es similar al número de Reynolds. Es el producto de una velocidad. Es el producto de una velocidad por una longitud entre la viscosidad cinemática. Es por eso que esta expresión se conoce también como Reynolds de corte. Reynolds de corte porque el que está aquí es la velocidad de corte. Pero aparte de eso, recuerden ustedes cuál era la forma en que nosotros sabíamos si la superficie de un canal era hidráulicamente lisa o hidráulicamente rugosa. El número de Reynolds. ¿Cuál? No. Cuando era menor que el tamaño de la partícula. Pero la expresión era velocidad de corte por K sobre nu, ¿no es cierto? Donde K es la rugosidad absoluta. Y habíamos dicho también que si un canal tiene sedimentos uniformes, el diámetro se puede considerar como la rugosidad. Entonces ese término decía velocidad de corte por K sobre nu, menor que 5. Aquí esto de aquí es 10 a la 0, que es 1, 2, 3, 2, 4, 6. Aquí está K2. Velocidad de corte por K sobre nu menor que 5, hidráulicamente liso. Velocidad de corte por K sobre nu mayor que 76, hidráulicamente rugoso. Es decir, ya anteriormente hemos usado un término similar, Reynolds de corte, para definir cuando una superficie era hidráulicamente lisa o hidráulicamente rugosa. Pero sin embargo, ahora lo estamos utilizando para saber cómo sería la forma de fondo. Y en este gráfico entonces nos dicen que podría estar las partículas en reposo. Es decir, no se mueven, el fondo es plano. Pero también podría estar formando rizos. Entonces este gráfico lo vamos a interpretar así. Esta que dice rizos nos daría el límite hasta el cual se forman rizos. Y sería entonces que entre reposos y rizos tendríamos rizos. Luego tenemos esta que dice dunas, que querría decir que entre esta que dice rizos y la que tenemos dunas se formarían dunas. Y la que dice transición sería la zona de transición entre el régimen de flujo alto y el bajo. Y las antidunas es donde tenemos entre el lecho plano, que lo consideraríamos como esta transición, y las antidunas. Y luego ya no nos da el lavado, el de pozos y caídas, sino que pasa directamente a suspensión. Y para ello necesitaríamos conocer la velocidad de corte y la velocidad de caída, y también necesitamos conocer el índice de inestabilidad. Y tenemos entonces aquí que si consideramos el caso anterior, que teníamos como dato, tenemos que la arena es de 50. ¿Cuál sería su velocidad de caída? ¿Cuál es la velocidad de caída de esta arena que tiene un D50 de 0,19?
tendríamos que usar el abaco, ¿no? Ujú. Aquí habíamos dicho que recomendamos usar ese abaco y entonces entramos al gráfico con 0,19 milímetros. Y tenemos 0,19 milímetros, que sería aquí 0,1, 0,2, 0,19. Vamos a considerar 20 grados Celsius y factor de forma 0,7. Entonces, ¿cuál sería la velocidad de caída? ¿Cuál sería la velocidad de caída? Dos, creo. Aquí estamos en 0,19, ¿no? 20 grados Celsius y nos tenemos que venir acá abajo, que son 2 centímetros por segundo. Entonces ya tenemos la velocidad de caída. Y lo que necesitamos ahora es la velocidad de corte. ¿De qué depende la velocidad de corte? Tenemos que es raíz de GRS. Entonces, dependiendo de la pendiente, tendríamos distintas velocidades. Digamos que nosotros consideramos aquí una velocidad de 1 pie por segundo. Esta velocidad de 1 pie por segundo tiene una potencia que equivale a 0.02, digamos. Y si quisiéramos determinar de ahí con esta velocidad, teniendo el peso específico del agua, necesitaríamos el tirante para poder conocer la pendiente. Lo cual quiere decir que igual necesitamos como datos la pendiente, el tirante, la velocidad media. Con eso es que nosotros determinaríamos la velocidad de corte, raíz de GRS. Y luego, Ingeniera, ¿sí? la expresión que está en el gráfico anterior de potencia, ¿podría decirla? Sí. En el anterior. Velocidad media, gamma, que es el peso específico, y sub 0, que es el tirante, y S, que es la pendiente. Esa sería la potencia, claro. Sí, la potencia es todo esto. B gamma y sub 0 S. Entonces, decíamos que necesitamos esos datos para poder tener la velocidad de corte. Y una vez que tenemos la velocidad de corte entre la velocidad de caída, podríamos tener una horizontal. Y nos falta determinar el índice de estabilidad, que es velocidad de corte por diámetro entre viscosidad cinemática. Ahora, la viscosidad cinemática depende de la temperatura. Y entonces, si ya tenemos la velocidad de corte, el diámetro y tenemos la viscosidad cinemática, podemos ingresar al gráfico y de ahí determinar en qué zona estamos. Y podríamos estar en reposo, en alguna forma de fondo, o esa partícula podría estar en suspensión. Ahora, podemos ver que aquí hay unas transversales, unas líneas punteadas. Esas líneas punteadas son un caso particular, que corresponde a partículas de cuarzo con una temperatura de 4 grados Celsius y entonces su peso específico es 2,65. Para esas partículas, las expresiones permiten encontrar que estas líneas de aquí corresponderían a los diámetros que se indican en la figura. De tal manera que nosotros habíamos mencionado 0.19 milímetros, acá hay un 0.18. Y con este 0.18, entonces encontramos que para valores de índice de movilidad, de este es 10 a la 0, este es 2, digamos que de 3 se encontraría como rizos. Para valores del índice de movilidad como 5, estaría como dunas. En la condición de casi 10, no digamos 9,
estaría ya pasando a régimen de flujo alto. Y con un índice de movilidad de, digamos, 18, está como antidunas. Eso sería lo que le correspondería a la partícula de 0.19 milímetros de cuarzo. Bueno, nos vamos a quedar allí, aunque deberíamos mejor. No, eso lo vemos mañana. Ya, nos quedamos allí. El jueves continuamos. Ese D era el D medio, ¿no? Este D es el diámetro representativo del fondo. Si fueran diámetros uniformes, sería cualquiera de ellos, ¿no? Ahora, si queremos hacer una mejor determinación, podría ser el diámetro medio. Pero lo que sucede por lo general es que mientras unas partículas están en suspensión, otras pueden estar en reposo. Por eso es que al inicio de este capítulo mostramos que las curvas granulométricas del material que se transporta por el fondo y el material que se transporta en suspensión pueden ser diferentes. Y esto va a depender de cómo es que cuando hay diferentes tamaños, mientras que un determinado tamaño está moviéndose por el fondo con distintas formas de fondo, los otros tamaños se pueden estar moviendo en suspensión, o incluso una porción de un tamaño se puede estar moviendo por el fondo y otra porción del mismo tamaño se puede estar moviendo por suspensión. O sea que el movimiento en el fondo es complicado. Entonces dependería de las partículas de suspensión en la forma de fondo. Sí. Bueno. ¿Y la potencia en qué afectaba este gráfico? El último gráfico mostró. Dijimos que las formas de fondo dependen de la potencia de la corriente. A medida que aumenta la potencia de la corriente, el flujo va pasando a régimen de flujo bajo, a régimen de flujo alto, y las formas de fondo varían. O sea, la causa principal de cambio de forma de fondo es la potencia de la corriente. Claro, pero en el cálculo no, la parte de la potencia no afecta, es más que todo. No, yo lo que quería era encontrar un paralelo entre el primer gráfico y el segundo gráfico. Bien, sí, eso entendí, gracias. Gracias a ustedes. A solicitud de un alumno he subido los ejemplos 1 y 3 del libro de Billón al disco virtual. Bueno, espero que me disculpe el autor por esta transgresión, pero solamente he subido esos ejemplos 1 y 3. Bueno, eso sería todo. Hasta luego. Gracias, ingeniera. Gracias, ingeniera. Hasta luego, ingeniera. De nada.